perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad, de Dios como tú, Jehová. Con ustedes, sí. La iglesia se me ocurría ahora recién, es como una radioemisora, un equipo de radio, y que tiene como varias estaciones, pero nosotros tenemos que aprender a sintonizar perfectamente la estación y que sea muy nítido aquello que estamos escuchando. Pero la iglesia lamentablemente no ha sido siempre así, sino que a veces parece que el dial se ha corrido un poquitito y se escucha como, claro, como un chicharreo, como algo que no está claro y algo que no permite escuchar perfectamente lo que Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para la iglesia. Y entonces la iglesia, como no entiende bien, porque no está bien sintonizada, hace otras cosas. Y a veces el dial se corre tanto que entra otra emisora y ahí sí que ya estamos terriblemente perdidos. Y así le ha pasado a muchos creyentes o a creyentes que han llegado a siendo y creyendo ser la iglesia del Señor, han estado sintonizados en otras estaciones y haciendo absolutamente otras cosas. Pero gracias a Dios que Él, por su Espíritu, en estos tiempos está trayendo la sintonía perfecta a la iglesia. Quiero decirles que yo podría resumir y podríamos irnos a la casa sencillamente diciendo: la iglesia tiene que ser obediente y ser llena del Espíritu Santo. Si entendemos eso, ser obediente y ser llena del Espíritu Santo, entendemos eso, lo llevamos en nuestro corazón y nos vamos a almorzar algo súper rico. Pero voy a desarrollar un poquitito la idea. Dios, en su calidad de Dios, quiere y lo va a hacer restaurar su reino, su gobierno. Él creó dos tipos de criaturas, hizo toda la creación, pero dos tipos de criaturas: los ángeles y el ser humano, ¿verdad? Pero estas dos creaciones con voluntad, los ángeles y el ser humano, rechazaron a Dios, rechazaron el gobierno de Dios. Los ángeles, con Lucifer, Satanás, por orgullo, por rebeldía, queriendo emanciparse de Dios, acarreó 1/3 de la población celestial y fueron puestos aparte. Rechazaron el gobierno de Dios, queriendo independizarse. Y el ser humano, teniéndolo todo lo que Dios le dio cuando lo creó, también
tuvo su caída y rechazó el gobierno de Dios, la orden de Dios. De tal manera que esta creación de alguna manera se hizo rebelión contra Dios, rechazó el orden, el gobierno de Dios, que es lo que nosotros entendemos como el reino de Dios, donde Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el que gobierna, Él es Dios sobre todo. Y Él va a restaurar su reino. Él va a restaurar su reino. El Evangelio, a veces, y esto tiene que ver con la sintonía de la cual les decía, a veces se piensa que toda la obra de Jesucristo tiene que ver con la restauración del hombre, pero no es así. La obra de Jesucristo es para dar toda la honra y la gloria a Dios, para que Él sea el Señor, para que su reino sea establecido. Y Jesús quiere involucrar a la raza humana para establecer este reino de Dios, porque Dios no va a permitir esta rebelión, este rechazo a su gobierno, a su orden, porque Él es Dios. Para nosotros, que vivimos en tiempo y espacio, nos parece a veces que ese tiempo es muy largo, pero si ese tiempo lo pensamos un poquito en relación al universo, a los tiempos que hay de una estrella a otra, de aquí al Sol, de aquí a otra estrella, o entre las mismas galaxias, son distancias que se miden en tiempos luz, de tal manera que la historia del ser humano, aunque la coloquemos en millones de años, es como un segundo, como una cosa, o sea que Dios no se demora. A nosotros nos parece que se demora, pero esto es como que ocurrió y Dios reacciona y ordena, porque dice: esto, yo aquí soy el Señor, yo soy Dios, y vamos a ordenar esto y mi reino será establecido. Dice, ustedes conocen con toda seguridad el sueño que tuvo Nabucodonosor, y está en Daniel capítulo 2. No lo voy a leer porque es extenso, pero sencillamente dice que Daniel, explicándole a Nabucodonosor, ¿no es cierto?, lo que significaba el sueño que tuvo, la estatua esa grande en que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el abdomen y el pecho de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro. Y Daniel le explica que esos son los imperios, los reinos. Son 4 reinos que han existido en la humanidad. El primero, el de la cabeza de oro, ¿no es cierto?, que era donde gobernaba Nabucodonosor, y que era pero impresionante. Y la palabra dice que Dios le dio a él, a Nabucodonosor, siendo que ni siquiera era judío, ¿no es cierto?, le dio la autoridad sobre ese imperio. Dios se la dio. Hay que poner ojo en esas cosas que Dios hace con respecto a la autoridad. Pero le explica que en ese imperio babilónico, el segundo imperio es el imperio medo-persa. Tiene 2 brazos, que es un imperio en poder menor que el oro, es de plata, es inferior, pero ese imperio se estableció. El tercer imperio, el de bronce, es el imperio que tiene que ver con el imperio griego macedonio, con Carlomagno, etcétera, que se gobernó sobre la tierra. Y después viene el imperio romano, que es el que tenemos hasta estos días.
Cada uno de esos imperios dice, primero oro, plata, bronce y hierro y barro, como que va descendiendo en poder, en potencia, ¿verdad? Pero estos reinos, ¿qué son? Representan un sistema de pensamiento. No necesariamente son la extensión territorial, sino es un sistema de pensamiento. Y finalmente entonces dice que se va a desprender desde una montaña sin la intervención de nadie, sino espontáneamente se desprende una roca, y esa roca va a golpear esta estatua, ¿no es cierto?, y la destruye totalmente. Y dice que esa estatua va a quedar como el polvo en el verano, en el polvo ese que uno ve en las cosechas, que hay como unos pequeñísimos filamentitos que vuelan con el viento. Así van a quedar esos reinos, esos sistemas de pensamiento. Y esa roca que va a destruir esa montaña se va a expandir sobre todo el mundo, y va a ser una montaña enorme que va a cubrir toda la tierra. Esa roca es Jesucristo. Esa roca es Jesucristo, que va a destruir todos esos sistemas de pensamiento de esos imperios. Todos esos van a ser destruidos y se va a establecer su gobierno, va a establecer el reino de Dios. Y en eso estamos nosotros. Nosotros, el Señor ha querido, por su gracia, por su amor, involucrarnos en esta redención, en este plan redentor, que no es solamente para redimir al ser humano de su caída y volver a que tenga una realidad con Dios, sino que es la restauración del reino de Dios, en donde, insisto, Dios por su gracia quiere que nosotros participemos y seamos parte del reino de Dios. Entonces, podemos entender la intención de Jesucristo de restablecer el reino. Este establecimiento del reino de Dios, del gobierno de Dios, se establecerá en 3 etapas. La primera etapa es establecimiento del reino de Dios en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Y él dice en Marcos 1:15, dice: se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, la buena noticia. La buena noticia es que el reino se ha acercado. Y dice más Jesús en otra parte, dice: y ahora está con ustedes. El reino de Dios ha sido establecido en mí, dice Jesucristo. ¿Y cómo se estableció el reino de Dios en la persona de Jesucristo? Mediante la obediencia. Jesús, cuando abandonó la deidad, Él no trajo consigo la obediencia. No trajo la obediencia con Él. ¿Por qué? Porque en la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay obediencia. Ninguno obedece al otro, porque hay perfecta armonía. No es necesaria la obediencia, porque hay perfecta armonía. No hay desacuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nunca. ¿Verdad? Por eso que Cristo, cuando abandonó la deidad,
Él tuvo que aprender la obediencia. Por eso Hebreos 5, del 7 al 10, lo tenía en el... pero veámoslo acá. Hebreos 5, del 7 al 10 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, en cuanto a la obediencia, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, entonces, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y por eso Él fue establecido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús entonces aprendió la obediencia experimentalmente, sufriendo lo mismo que sufrimos nosotros, porque Él se hizo hombre igual que nosotros. Sufrió y así aprendió la obediencia. Él nunca resistió lo que Dios estaba diciendo. Él siempre quiso agradar al Padre, ser total y completamente sumiso. Por lo tanto, Él no venía con algunas situaciones a favor, sino Él, como dice Filipenses, Él cambió su estatus. Él se hizo hombre igual que nosotros. Y la escuela del dolor, la escuela del sufrimiento, Dios atravesó esa escuela hasta ser perfecto en obediencia y así ser constituido en sacerdote. Asimismo, como se establece entonces el reino, el orden de Dios perfectamente en la persona de Jesucristo, Él viene a transmitir la necesidad estricta de que la iglesia dé espacio para el establecimiento del reino de Dios. La iglesia debe abrir todo lo que hace para el establecimiento del reino de Dios. Es la segunda etapa. La primera etapa se establece el reino de Dios en la persona de Jesucristo, el gobierno de Dios. La segunda es que se establezca en la iglesia. En la iglesia. Al final de esta reflexión vamos a comentar que la iglesia ha sufrido, y decía al principio, unos terribles embates, de tal manera que se ha desintonizado. La iglesia anda en otra. La iglesia ha hecho cosas humanas. La iglesia no ha dejado, no ha llegado en muchas ocasiones a permitir que el gobierno de Dios se establezca, sino que han sido personas, instituciones que gobiernan la iglesia y dicen otras cosas que las que dice Dios. Por lo tanto, el reino de Dios no se ha establecido en la iglesia. Pero gloria a Dios que ahora sí se está estableciendo, y nuestra responsabilidad como iglesia es permitir que el reino de Dios se establezca, el orden de Dios se establezca, y nosotros lo vamos a hacer mediante la obediencia y no con otra cosa. Es la obediencia al gobierno de Dios
lo que hace que se establezca su gobierno en nosotros. Así que dice en Romanos 2:8, si leemos, pero por causa del tiempo voy a yo resumirlo. Dice que hay gente que quedará afuera de esto. A veces nosotros, por ciertos pensamientos humanistas, hablamos de un Señor que es amoroso y solo amoroso, y total no importa mucho, pero finalmente el Señor es amoroso. El Señor es lleno de gracia, entonces reparte gracia para todos, y como que se importara. Pero parece que en la revelación del Señor no es así, sino que Él dice que hay algunos que quedarán afuera. Dice Romanos 2:8. Estaba en otro libro, pero acá estamos. Él dice: pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. O sea, el establecimiento del reino de Dios es necesaria la obediencia perfecta. Y hay personas que desgraciadamente van a quedar afuera, porque Dios es justo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que insistir, animarnos mutuamente en ser obedientes al Señor, en ser estrictos con la obediencia del Señor, porque de esa manera se establece su reino en la iglesia. El tercer nivel de establecimiento del reino de Dios es en el mundo, en las naciones. Apocalipsis 11:15 dice: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Los reinos, que hoy día esos reinos son los pies de barro, los dedos de barro de esa estatua, son los reinos de este mundo. Y dice este texto de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Aquí quiero hacer un paréntesis súper importante para estar sintonizados perfectamente con lo que Dios dice. La iglesia no debe, no puede, porque no es su misión, cambiar el sistema del mundo. La iglesia tiene que, el sistema de pensamiento del mundo. La iglesia tiene que dar cabida para la obra del Espíritu Santo, para el establecimiento del gobierno del reino de Dios en ella. Pero no puede, la iglesia no puede tentarse a establecerse ni en las cámaras de diputados, de senadores, ni en los gobiernos de las naciones, porque no es su rol. Si hay alguna persona que quiere trabajar en eso y poner valores, está bien, pero no es el rol de la iglesia. Pero hay hermanos, hay gente que está tentada a hacer eso. Y yo esta mañana quiero decirles que aquí entre nosotros tenemos que tener esa sintonía perfecta.
Porque la sociedad, la única manera es de influir en la sociedad es así como nos pasó a nosotros. Nosotros andábamos en las tinieblas, nosotros andábamos fuera del gobierno de Dios, y por la gracia, la iglesia, alguien de la iglesia nos trajo, nos mostró la luz, hicimos a Jesucristo nuestro Señor y estamos en una sociedad distinta, la sociedad de la iglesia. Pero nos salimos de la sociedad, porque la sociedad son los reinos de este mundo, sistemas de pensamiento que no tienen nada que ver con el gobierno de Dios. Y nosotros no vamos a cambiar eso, porque eso lo va a destruir nuestro Señor. No lo va a cambiar. En esa perspectiva, nosotros tenemos que estar seguros que va a ser así. De tal modo que el reino de Dios se establece en el primer nivel en Jesucristo. En el segundo nivel, el reino de Dios se establece en la iglesia. Por la acción del Espíritu Santo, nosotros llegamos a apuntar hacia el gobierno perfecto de Dios. Y esa iglesia así preparada estará en condiciones de pasar al tercer nivel, que es gobernar con Cristo las naciones en el mundo. La iglesia tiene que unirse con el novio, ¿verdad? Esos pasajes en Apocalipsis, tiene que unirse con el novio para venir a gobernar los reinos aquí en la tierra. Así que esta realidad de gobierno de Cristo y de su iglesia va a ocurrir con Cristo, no ahora. Pero yo escucho a veces hasta canciones, mensajes, canciones de hermanos nuestros que creen que ahora la iglesia va a gobernar sobre las naciones. No es así. Las escrituras nos dicen otra cosa. Las escrituras nos dicen otra cosa. Así que la iglesia tiene que vestirse en una condición sin mancha ni arruga, mediante la obra del Espíritu, para que el reino de Dios se establezca en ella. Queremos nosotros ser parte de ese establecimiento del reino de Dios, del orden de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que hacemos, nuestros conceptos, nuestras maneras de pensar. Amén. Es lo que está en el corazón de Dios. Y nosotros, haciendo eso, estamos apurando la venida del Señor. Si la iglesia no hace eso, va a demorar, porque la novia tiene que estar preparada. Oscar Marcelino tiene una figura que a mí yo sintonicé bastante, me identifiqué bastante con esa figura que él dice. Oscar es un pastor muy importante en Argentina, y él dice que su hija mayor se iba a casar, y el día anterior a la boda la hija estaba pero muy deteriorada, como un aspecto cansado. Su pelo estaba sin peinar, su cara demacrada, etc. Y él decía, pero la boda es mañana. ¿Y cómo está así? Y dice, pero me di cuenta que llegaron algunas personas. Llegó la peluquera, la que le iba a hacer las uñas, la modista, etcétera, etcétera. Vinieron y empezaron a trabajar en la novia. Y la dejaron, pero perfecta. Y él dice que cuando el día de la novia, del casamiento, al otro día, cuando él ve su hija, espectacular, preciosa, como nunca estaba
Y él dice así: la iglesia tiene que dejarse trabajar por el Espíritu Santo para que sea santificada, para que sea perfecta, sin mancha ni arruga, sea preciosa para unirse al Cordero, para unirse a Jesucristo en las bodas. Y así entonces Él vendrá para que junto con la iglesia se establezca el reino de Dios en la tierra. Son 2 hojas nomás, así que no se preocupen. Ya pasamos la primera. La gran tragedia de la iglesia no ha sido haber tenido tantos mártires o haber sido tan acosada. Esa no ha sido el dolor más intenso de la iglesia, ni siquiera la persecución. No le tengamos miedo a la persecución ni a los dolores que podrían venir por ser de Cristo, por ser iglesia, sino que la tragedia más importante, más profunda que ha tenido la iglesia es el humanismo, es haber dejado entrar al humanismo en ella. Fue a ver, ¿y cómo entró el humanismo en la iglesia? Porque desalojaron los hermanos, equivocándose en el dial, en la sintonía, apartaron al Espíritu Santo de la iglesia. Pero si yo cuando yo nací, cuando yo entré a ser parte de la iglesia, del Espíritu Santo no tenía ni la menor idea, no sabía. Si alguien me preguntaba a mí qué es lo que era el Espíritu Santo, yo contestaba que era como una fuerza, como una energía, como algo de Dios, pero absolutamente extraño. A ese nivel funcionan y aún todavía muchas iglesias. Del Espíritu Santo no saben nada, absolutamente nada. Entonces menos el Espíritu Santo va a operar en medio de la iglesia. Pero nosotros tenemos que, gracias a Dios, dejar espacio a la obra del Espíritu Santo para que el reino sea establecido. Nosotros somos testigos, tenemos que ser testigos de la acción del Espíritu en medio de la iglesia. Que sea Él el que gobierne. Todos nuestros rituales, todo lo que hacemos en la iglesia, todo tiene que ser gobernado, dirigido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Nada humano, por muy piadoso que parezca, tiene que ser puesto afuera. Es el gobierno del Espíritu Santo el que la iglesia necesita para establecer en la iglesia, el reino de Dios. Por eso, cuando dice Pablo aquí en Gálatas 5:25, dice: si vivimos por el Espíritu Santo, si es el Espíritu Santo que se establece, que viene a estar con nosotros, entonces él dice, bueno, andemos también por el Espíritu. Son sentencias, pero tremendamente profundas. La hermana, varios de los que dieron testimonio acá, daban testimonio de eso. Gratitud al Señor, porque Él está gobernando en nuestras vidas. Él está gobernando en nuestras vidas. Él está dando todo. La vida divina que trae el Espíritu a nuestras vidas es algo excepcional, es un tesoro, es algo que la gente en el mundo no tiene, y sufre y llora en sus propios sistemas. Pero nosotros hemos recibido la vida de Dios, la vida divina. Esa vida, ese sabor de la vida divina es superior a todas las otras cosas, a todo lo demás, ¿verdad? Último pensamiento para esta sintonía que yo digo tenemos que tener nosotros.
Jesús dice en Lucas, bueno, no vamos a leer, pero Lucas 17, 20 al 30. Él dice que la maldad en el mundo, en los tiempos finales, va a aumentar. Va a aumentar hasta cosas sorprendentes. Y yo, por casualidad, en el hospital el otro día estaba, porque siempre prende la televisión en una sala de estar que tenemos, y apareció una periodista que se casó con una psicóloga. Pero era una cosa para llorar. Pero sin embargo, ellos estaban felices. Felices. Decían, esto, porque incluso si ustedes miran en algún kiosco por ahí, en la revista Caras, sale esa periodista con su esposa, esta psicóloga, que tiene por lo demás 2 niñitos. Pero todos felices ahí en la televisión. Este es un día histórico, decían. Esta emancipación. No, ya dejémonos de cosas, esto sí que es esto es lo evolucionado. Y todo ese panel de gente que le pagan sueldos enormes y todas las cosas, felices aplaudiendo a esta pareja, decían. Eso es una cosa perversa. Pero hay mucha maldad en el mundo. Ese es un error, es una equivocación terrible. Pero también hay maldad. El hombre matando al hombre. Ustedes tienen muchos ejemplos. Pero Jesús ya está diciendo que en los tiempos finales la maldad va a aumentar. Pero por otro lado, la iglesia va a ser más santa, más pura, sin mancha. La iglesia va a triunfar en tener el gobierno y el reino de Dios. Y es esta situación de polarización que nosotros vamos a ir reconociendo cada día más. La maldad va a aumentar y la santidad de la iglesia va a aumentar. Qué bueno. Nosotros tenemos que ser parte de esa iglesia preciosa, de esa iglesia que va a unirse al Cordero, va a unirse a Cristo. Pero la maldad va a aumentar, hermanos. No sacamos nada con tratar de corregir la sociedad. La sociedad tiene su destino. La sociedad es lo que es y va a ir siendo peor. Insisto, hay hermanos en iglesias que están gastando tiempo, dinero, esfuerzo en querer hacer cambios. No es así. No está bien. Nosotros tenemos que salir a buscar a los que todavía tienen que entrar a la arca, a los que todavía el Señor quiere traer a ser parte de su iglesia para que se santifiquen y finalmente vengamos a gobernar junto con Él. La sociedad, dice Jesús, la describe perfectamente en este pasaje en Lucas 17. La sociedad es hedonista, la sociedad está tecnificada. Ahora dice ahí que van a estar comprando y vendiendo, y hoy día eso se hace por internet, comprando y vendiendo, haciendo todas las cosas casi con mayor tecnología, ¿no es cierto? Es una sociedad materialista. Es una sociedad materialista. Yo tengo muchos compañeros de trabajo que
incluso ellos hacen un buen diagnóstico, la sociedad hace un buen diagnóstico. De repente vas a encontrar en la televisión, en los diarios, gente que hace el diagnóstico y dice, pero somos tan materialistas. Y hay que tratar de ser sobrio, etc. Pero ¿saben qué? No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque ya Pablo nos enseñó, ¿no es cierto? Nos dice que aunque nosotros, hay una ley, dice él, en nosotros, en el que no tiene el Espíritu, en el cual aquel no está operando el Espíritu. Dice que quiere hacer el bien, pero no puede. Y quiere dejar de hacer el mal, pero no puede. ¿Por qué? Porque no tiene el gobierno de Dios en su vida. Pero nosotros sí, por la gracia de Dios, por su amor. Así que, queridos hermanos y hermanas, el gobierno de Dios se va a establecer sí o sí. No tengamos complejos. No miremos que somos pocos o que avanzamos pocos o que pasa esto, pasa lo otro. No, porque el brazo de Dios, el omnipotente, el creador, tiene en su corazón establecer su reino, su gobierno en toda la creación. Nosotros tenemos que dar gracias porque Él nos ha invitado, Él nos ha salvado con una perspectiva doble. Nos ha salvado para que nosotros individualmente gocemos de todas esas promesas que decía José, de todas esas promesas ahora y también después de la muerte. Esa es una perspectiva. Esa es una bendición para cada uno de nosotros. Pero hay un propósito quizás mayor, que es que junto con eso nosotros seamos participantes del establecimiento del reino de Dios en el universo, de ese rechazo que las criaturas hicieron con el Señor. Ahora va a ordenar la cosa y nosotros somos parte de eso. Así que cuando nos desanimamos, cuando estamos sin una perspectiva, porque nos pasa, las realidades que nos ocurren de repente te bajonean, te hacen perder esa sintonía perfecta. Entendamos que nosotros nos hemos subido a un arca, a un carro, a un tren, a un proyecto, a una intención de Dios, que es que lleguemos a gobernar juntamente con Él en la tierra y así también en todo el universo.